Muy bien, buenas noches. Qué alegría saber que estamos, a pesar de tener algunas interferencias por situaciones de clima y por haber disminuido la señal de internet desde la plataforma que tenemos en Comayagua. Queremos darles a todos la más cordial bienvenida. Gracias por la paciencia, por la tolerancia de esperarnos y saber que tuvimos una postergación de una hora, pero esperamos que en este tiempo podamos redimirnos de acuerdo a la hermosa oportunidad que tenemos en esta fecha de nuevo, de poder entrar a participar junto con el cuerpo de Cristo, que se apega a esta dieta, hablando acerca del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Hoy vamos a entrar bastante al grano para poder aprovechar muy bien el tiempo. Estuvimos en nuestra reunión anterior hablando sobre la inmutabilidad y hablamos categóricamente sobre que cómo el Señor, en su condición de poder dante, abre esta poderosa posibilidad de abrir un pacto nuevo en la base de él querer establecer con el hombre bajo juramento para establecer y poner, por decirlo así, una doble condición, es decir, como un contrato doblado, un compromiso doblado, para que por dos cosas es imposible que Dios mienta: el tema de sus promesas y el juramento, es decir, la muerte del Hijo y su poderosa resurrección. Entonces queremos agradecer a cada uno de los panelistas que están en esta noche participando, y quisiera pues así de manera rápida darles la más cordial bienvenida en Comayagua a Byron y su esposa Carol, que siempre nos permiten por esta gracia encontrada abrirnos espacios en este sistema de Zoom. Byron hace todo lo técnicamente posible por hacernos aparecer y que podamos tener esta noche de consejo. En Puerto Cortés seguimos contando con la colaboración de Eric Dayan, este hombre que ha estado abriendo de manera pionera en aquella zona, en San Pedro Sula, en ese brazo importante de la capital industrial de Honduras. Tenemos también esta noche a Gustavo Betancourt en San Marcos de Colón, en la plataforma de Eclesia, participando de manera también eficiente, muy comprometido. Agradecer a Gustavo por su compromiso con esta faena. También en Gracias Lempira, a David Fernando, mi hijo, también participando desde allá con este consejo, y queremos pues retomar nuestra condición de colaboradores y darles a todos pues la bienvenida. Quisiéramos en este momento también saludar hasta la ciudad capital a Luisito Ramírez, le decimos cariñosamente Luisito, pero ya seriamente hablando, pues Luis ha estado ya en este segundo programa con nosotros participando, y agradecer también la disposición de su tiempo desde la capital. Y hoy no tenemos a nuestro hermano querido Alfredo Martínez, debido a que está cumpliendo años. Más bien aprovechamos esta plataforma para felicitarlo, saludar a toda su familia, agradecer por los agasajos a este buen hombre, un hombre dedicado a su familia, un hombre empeñado en el trabajo y sobre todo un hombre empeñado en la visión del reino de Dios. Así es que hasta Tegucigalpa, nuestro gran abrazo a mi hermano Alfredo. Él estará participando en la próxima fecha, y también estamos con la idea de hacer participar a una nueva generación que él ha estado trabajando. Me refiero a su hermano Alexander. Así es que sean todos bienvenidos, y hoy vamos a tener un avance. Esperamos que el progreso de esta plataforma nos insinúe a todos una marcha sin retorno, una marcha acelerada, una marcha determinada, una marcha definida hacia cosas mayores, hacia cosas superiores, porque esta es la sustancia del nuevo pacto, y es la sustancia que
realmente caracteriza a este orden, al orden de Melquisedec. Esta noche vamos a hablar sobre este tópico de el perfil de este sumo sacerdote, de este orden que se sostiene en un subtema, como señalarlo, el orden de Melquisedec y esta caracterización que es parte del perfil del sumo sacerdote, es decir, que el sumo sacerdote en el orden de Melquisedec pasa a ser un sumo sacerdote cuya vida es indestructible. No solo es inmortal, sino indestructible. Tenemos que tener esa claridad, que no solo se trata de que no muere, sino que se trata de que es indestructible, de que tiene una consistencia eterna, que tiene una materia tan poderosa por cual el juramento le da sostenibilidad eterna. Así es que en este marco de referencia vamos a continuar esta noche. Hemos venido hablando sobre lo que significó el orden, lo que es el orden de Melquisedec, y este capítulo 7, que va a ser nuestra referencia como eje central, indiscutiblemente nuestros panelistas van a trazarse o van a adelantarse a estos capítulos, pero vamos a tener este que utiliza los 3 primeros versos para hablar sobre el perfil de este Melquisedec. Por eso el capítulo comienza diciendo este Melquisedec, porque no se quiere perder la ruta, no se quiere soltar a este, digamos, como personaje central, como el central en este guión, y este Melquisedec. Entonces estos primeros 3 versos hablan sobre este perfil que se va manteniendo. En los versos del 4 al 10 vamos a tener una descripción de la preeminencia de este Melquisedec. No podemos ver este capítulo 7 de los Hebreos como cosa aburrida porque pareciera que viene a decir la misma historia. No nos equivoquemos en ese sentido. Tenemos que ver que se está haciendo un remarco importante de la preeminencia de Melquisedec. Esto es importantísimo, la preeminencia. Y el camino, que va a ser como un puente de hierro, sobre el cual vamos a hablar esta noche en relación a una vida indestructible, es la penuria de un cambio sacerdotal. Una penuria. ¿Por qué penuria? Porque el sacerdocio natural, el sacerdocio levítico, enfrenta la penuria de no tener trascendencia, de no tener perdurabilidad, de tener esos espacios perdidos, porque la humanidad misma decreta que hay muerte en el sacerdocio. Porque cuando el sacerdote moría, es decir, el ejercicio de la intercesión se suspendía para el pueblo de Israel. Pero a diferencia de Melquisedec, ya se traspasa de un elemento de penuria a una posibilidad absoluta de mantener a un intercesor permanente que es indestructible. Así es que en esta plataforma seria en la que estamos hoy participando, vamos también a señalar a Melquisedec y sustancialmente a Cristo como precursor. La palabra esencial, precursor. Hoy me decía alguien, ¿será que está en boga esto de Melquisedec? ¿Será que la iglesia va a entrar en la moda de hablar de Melquisedec? El tema es que, como lo dijimos en nuestro primer programa, estamos de manera emergente ya sacando a flote esta realidad, este sacerdocio que lo hemos mantenido en demasía, lo hemos tenido ahí engavetado, cosa que casi representa pecado para la iglesia, pero ya lo dijo el escritor a los hebreos, por tener pereza espiritual y por tener esta inmadurez sobre estos elementos que por revelación no han venido a la iglesia. Así es que sean todos bienvenidos y quisiera de manera muy especial saludar a Gustavo hasta San Marcos de Colón y quisiera, Gustavo, ya poder ir trazando un marco acerca de estos elementos que vamos a compartir esta noche que tienen que ver
con un sacerdote en el orden de Melquisedec, cuya vida es indestructible. Bienvenido, Gustavo. Buenas noches, amados panelistas, amados participantes. Gracias por estar pendiente de esta transmisión. Saludamos de manera general a todos los que están en sintonía a través de las redes, y realmente quiero comenzar esta noche diciendo que la iglesia debe de conocer lo que porta, y creo que es muy importante que vayamos como poniendo rieles a esta gran introducción que el apóstol acaba de hacer en relación al orden de Melquisedec y al poder indestructible de esa vida que le caracteriza. Pero quiero hacer como un preámbulo en relación a lo que Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2, también versículo 13, habla en relación a que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. E incluso hay una concatenación en Colosenses, en el capítulo 2:13, donde dice que nosotros estábamos realmente muertos, estábamos realmente prácticamente yo quiero comparar la vida sin Cristo, que era una vida destructible, una vida corrupta, una vida disuelta, una vida prácticamente mutable, pero cuando ya Cristo nos da vida juntamente con Él, ¿verdad?, empieza esa vida a funcionar desde la vida Zoe, que es lo que la iglesia y que es lo que la gente que está participando necesita entender, que la vida que se nos dio no fue a la vida bios, a la vida de nacer, crecer, multiplicar, reproducirnos o morir, sino a la vida Zoe, porque quiero recorrer desde Deuteronomio, amados televidentes, amados panelistas. En Deuteronomio 12:23 dice: pero asegúrate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida. Y quiero que podamos entender que la razón del sacerdocio es la casa global de Dios, pero la forma, la cultura, la tradición, los mitos, la ignorancia hace que nosotros perdamos la ley de esa casa. ¿Por qué hablo de la ley de esa casa? Porque no es lo mismo un sacerdocio conforme a la realeza que un sumo sacerdote conforme a la vida. Hay una gran diferencia en esto. No es lo mismo un sacerdocio conforme a la realeza, porque acuérdense que el sacerdocio arónico tenía que ver con descendencia, tenía que ver con linaje, tenía que ver con la parte de generación en generación, pero un sumo sacerdote como el de Melquisedec es conforme a la vida. Por eso cuando usted lee las expresiones en la epístola de Hebreos, ¿verdad?, donde dice que Él es rey para siempre, que Él gobierna para siempre, que Él tiene autoridad para siempre, que Él es Señor para siempre, que Él es un sacerdocio para siempre, lo que aparece aquí para siempre tiene que ver con lo indestructible, que es la misma palabra de incorruptible, que no se puede deshacer ni se puede echar a perder. Ahora, quiero que veamos el versículo 13, porque dice: y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, el altar es la cruz. Por eso en Hebreos 13:13 habla de que en el altar no tienen derecho a comer los que ofrecían en el tabernáculo terrenal, porque cuando habla ahí del altar se refiere específicamente a la cruz, donde sale pan y vino, que se proyecta en Génesis capítulo 14, donde dice que Melquisedec, rey y sacerdote, sacó vino y pan. Vino y pan sabemos que es prácticamente el cuerpo, el pan, y el vino, la sangre que puede impartir esa vida. Por eso es tan importante lo que decía el apóstol: hubo cambio de sacerdocio, hubo cambio de ley, pero un cambio de ley por la vida del Espíritu, que es el nuevo régimen que debe de estar gobernando la iglesia. Entonces, quiero solo terminar ya que era necesario un cambio de sacerdocio, porque el primer sacerdocio arónico era, ojo con lo que voy a decir,
era instituido conforme a la ley, pero el sacerdocio de Melquisedec fue constituido, no instituido, sino constituido según el poder de una vida indestructible. Era una vida indestructible de manera que nosotros somos esos sacerdotes, como lo que Pablo dice, ministros competentes, donde nosotros estamos en él y nuestro sacerdocio es eterno en él y un sacerdocio permanente. Interesante, creo que las propuestas se están poniendo bastante gruesas, muy fuertes, el saber que podemos, a tal como Dios, ampliarnos en un corredor para ir creando una visión bastante amplia, bastante cósmica. Creo que va a ser importante que podamos ampliarnos, no en el tiempo de lo que hablemos, sino ampliarnos en el sentido de la profundidad con la cual podamos enfocar estos aspectos. Quisiera saber, Byron, ¿cómo puedes agregar a lo que ahora Gustavo en la entrada, en lo que hemos venido apuntando, cómo este orden va provocando una sucesión de elementos que surgen desde la visión divina? Nos acaba de hablar Gustavo de esto que era institutivo, pero que se convierte en constitutivo por razones del nuevo orden sacerdotal y consecuentemente de un orden que está apegado a una vida que es indestructible. Bienvenido, Byron. Hola, hola. Siempre es un honor poder estar reunidos en el espacio. Yo me gozo de poder, por este medio, pues, saludar a hermanos en Tegucigalpa, en La Empira, y poder saludar también a los hermanos que nos siguen cada jueves. Qué importante lo que mencionaba el pastor Gustavo, el hecho de que esto es constituido. Recordemos que en materia legal, lo que tiene preeminencia en una ley es precisamente la Constitución. De la Constitución nacen todas las leyes que pueden desprenderse y afirmar lo que es la competencia de uno como ser humano, cómo se desenvuelve como ciudadano. Entonces, qué importante que este sacerdocio sea claramente definido de que es instituido por Constitución. No por imposición, no por una institución. Estamos hablando de una Constitución. Tiene total preeminencia, total importancia por encima de cualquier cosa. Y es lo mismo que sucedió precisamente cuando transicionamos del pacto anterior, de un pacto de carne, en el que se tenía que tener una ascendencia para poder tener un sentido de correspondencia en ese sacerdocio, ahora a un sacerdocio en el orden de Melquisedec, en el que estamos hablando de que ese estatuto de ascendencia se eliminó, se cortó, y ahora se reconoce ¿cómo lo diría? Como una especie de mutabilidad. Pasamos de un tema de carne, ahora estamos siendo transformados, estamos siendo mutados a un contexto diferente que es al nivel espiritual, que es precisamente a lo que nos está llevando el implantar este sacerdocio en el orden de Melquisedec. Ahora, el tema de hoy precisamente es hablar de una vida indestructible bajo este sacerdocio de Melquisedec. Si nosotros revisamos precisamente el libro de Hebreos, en su capítulo 7, vamos a encontrar gran riqueza de términos que son afines a este tema de la indestructibilidad. Para el caso, hablamos de que en el verso 3, por ejemplo, se habla de que no se le conoció ni principio ni fin. Ahí estamos hablando ya de un tema que está apuntando a lo eterno, a algo que está muy por encima de nuestra humanidad, muy encima de lo que desde la carne habíamos concebido. En el mismo verso 3 se refiere de que es un sacerdote para siempre. Cuando estamos hablando de que es algo para siempre, estamos amarrando un término de permanencia.
Y estamos hablando que aquello que es permanente en el tiempo, en el espacio, es algo que nada más es eterno, y ahí estamos descubriendo lo que es un misterio glorioso que tiene que ver con la eternidad, que tiene que ver con lo divino, que tiene que ver con el espíritu, porque no hay otro contexto en el cual podamos concebir este tema de la eternidad, sino es desde el contexto propiamente espiritual. Igual, en el verso 3 hablamos de que Él es sacerdote para siempre, en el verso 17 habla de que es para siempre. Hay otros términos muy interesantes. En el verso 24, por ejemplo, se retoma el tema de inmutabilidad que estuvimos hablando el jueves pasado. Que este término de inmutabilidad también lo podríamos interpretar como un tema que nos hace avanzar a lo indestructible, precisamente. Y en el verso 25 también incorpora otro término importante, que es el término de la perpetuidad. O sea, todos estos aspectos que estamos hablando y la riqueza que nos está mostrando el libro de Hebreos, que apunta a este nuevo sacerdocio que está siendo implantado, nos está apuntando precisamente que ese principio de indestructibilidad radica en que mutamos a una naturaleza diferente. Pasamos de una naturaleza humana, desde lo carnal, como era el sacerdocio anterior, a este sacerdocio permanente, indestructible, que es para siempre, que es bajo el orden de Melquisedec. Y importantísimo lo que rescataba y señalaba el apóstol desde el principio, que no solamente tenemos que ver el principio de indestructibilidad como algo que no muere, sino algo que no puede ser destruido. ¿Qué fue lo que destruyó precisamente el sacerdocio anterior? Fue todas esas concepciones humanas, la incapacidad del ser humano de cumplir con todos esos lineamientos, y que ahora, implantado este nuevo sacerdocio, se elimina toda esa parte, se elimina ese factor que antes fue la causal de la destrucción de ese pacto. En este pacto estamos hablando de que tenemos un sacerdote eterno, tenemos un sacrificio que fue dado una vez y para siempre, hablando de un tema de eternidad, hablamos de un tema también de indestructibilidad, y por lo tanto, pues no cabe un virus en este tema que pueda corromper este asunto. Entonces, desde ahí estamos viendo cómo verdaderamente estamos afirmándonos un sacerdocio que es permanente, que es para siempre, que es eterno, apuntando ya no a lo carnal, como era el pacto anterior, sino ahora apuntando al ser espiritual que ahora nos habita a nosotros, y somos habitación de ese nuevo contexto. Gracias, interesantes los aportes. Vamos cada vez afirmándonos. En este capítulo 7 es tan importante saber que el escritor acaba de decir en el verso 11 que si hubiese sido perfecto el sacerdocio levítico, entonces dice, ¿por qué se debió haber abierto la posibilidad de otro? Y aquí es donde surge esta situación de la penuria que reflejaba una imperfección. Y mientras hablo de penuria, quisiera decir que el concepto penuria tiene que ver con algo que el sentido de penuria tiene que ver con algo que no ha logrado tener la trascendencia necesaria. Penuria es falta o privación de las cosas más esenciales para vivir. Es decir, que los estudiosos, los teólogos, los eruditos han llegado a la conclusión de que la determinación divina de este cambio sacerdotal y de este cambio de ley tiene que ver con la penuria que representaba este sacerdocio accidentado, este sacerdocio levítico, porque no perfeccionaba, no producía una consistencia y obviamente no era sostenible para el pueblo de Israel, quien era en este caso el ejemplo, el tipo y la sombra que estaba siendo usada para manifestar lo que Dios se estaba proponiendo. Yo quisiera en esta parte que Eric nos pueda ayudar, luego que David Fernando pueda compartirnos un elemento importante que se encuentra en esta carta a los Hebreos en el verso 14, cuando dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino
de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés respecto al sacerdocio. Ve, viene un sacerdocio que se desliga de la descendencia de los levitas, y Dios determina establecer un ligamento con Judá. Y a mí me impresionaba pensar esto. ¿Por qué Moisés no dijo nada acerca de esto? Fue un descuido, no lo percibió, proféticamente se desconectó, no tuvo la misma trascendencia o la misma realidad de Abraham. ¿Qué habrá pasado con este apóstol de la ley? Porque la escritura no solamente quiere como dejar mal parado a Moisés, sino que dice que Moisés nada habló acerca de esto. ¿Es realmente Melquisedec algo más misterioso de lo que nosotros pensamos? ¿Es realmente la puerta que nos quiere abrir a nosotros para que lo hagamos cada vez más manifiesto? Y es realmente, no tal vez poniéndoles un límite a Eric y a David, sino que como ellos son personas que se han desarrollado en el tema profético, en la adoración profética, en la alabanza profética, en el fluir de estas cosas, ¿cómo es que a Moisés se le va? ¿Cómo es que en Moisés no se encuentra? Yo lo subrayé, dice, nada habló Moisés respecto a eso. ¿Cómo podría ayudarnos Eric? ¿Cómo podría ayudarnos David? Y obviamente agregar a lo demás que venimos diciendo, pero he sentido puntualmente que ustedes pudieran ayudarnos acerca de cómo Moisés, como el apóstol propuesto, no dice nada al respecto. Bienvenido, Eric, hasta Puerto Cortés. Buenas noches a todos. Es un buen honor estar aquí en este buen incremento. Creo que por eso es muy necesario tocar estos órdenes, porque cuando desconocemos el orden, desconocemos los diseños, por eso de alguna manera lo mismo que está diciendo, nos quedamos callados porque desconocemos estos asuntos. Por eso claro está el poder madurar en este orden, el conocer. Y algo que también escribía, y creo también que lo que decía, que por qué se queda callado, ¿verdad? En el desarrollo de Dios, por eso Él ha venido caminando con diferentes dispensaciones, y esto es bueno saberlo, o administraciones. Esas administraciones constituyen periodos de tiempo que muestran un orden progresivo. Por eso estamos hablando de una vida indestructible. ¿Cómo es que se llega ahí? O sea, pero hay un orden progresivo. Pero cuando no sabemos el orden de Dios, el diseño de Dios, creo que también por eso nos abstenemos a poder disfrutar en lo que ya podemos disfrutar en este orden. Me llamó mucho la atención cuando habla de indestructible. ¿Por qué estamos hablando de esta palabra también de vida indestructible? Significado inalterable, invariable, inmutable, inquebrantable, intacto, eterno, perdurable y firme. Yo entiendo que esta palabra puede sonar como que nosotros fuéramos indestructibles ya, pero cuando conocemos este orden que nos lleva a un orden progresivo en nosotros para poder disfrutar de estas cosas y no quedarnos, y cuando digo en silencio, es que el silencio a veces no nos permite disfrutar, pero cuando logramos disfrutarla desde este lado ya, desde el lado que fuimos trasladados, entonces verdaderamente hay una naturaleza que la logramos expresar en nosotros. Y recuerde que este es un orden que nos lleva hacia la vida indestructible. Entonces ya usted y yo estamos disfrutando este orden que es indestructible. Me llama mucho la atención cuando dice en Hebreos capítulo 12, versículo 28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible.
Eso es lo que disfrutamos cuando conocemos el orden. O sea, cuando no tomamos una palabra simplemente porque nos gustó. O sea, estamos queriendo meter a Dios en nuestro tiempo, pero desconocemos el tiempo de Él. Por eso hablamos de administración en el orden. Por eso hablamos de esta dispensación en este orden. El quedarnos en algún momento callados es por desconocer todo lo inmenso que podemos disfrutar en este precioso orden que hoy estamos tratando a través de la vida indestructible. Excelente, gracias Eric por el aporte. Es importante dos cosas en lo que vamos sacando las referencias. Dice la Escritura que habían dos cosas importantes. Una, Moisés no dijo nada acerca de que este sacerdocio se iba a desprender de Judá, pero luego en el verso 14 vemos que es bien sabido que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés no dijo nada de esa tribu cuando habló del sacerdocio. Es decir, bien se sabía, dice el escritor, por lo menos se debía contar con que ese conocimiento básico se supiera. Y eso podría haber sido como un obstáculo para que el sacerdocio no acoplara o no se rigiera a esta situación que venía siendo el régimen de descendencia. Pero esta es una situación como violenta en la cual Dios saca desde Judá un nuevo orden, como nos decía Eric. Entonces, qué importante es que se sepan las cosas y qué tremendo es cuando no se sabe, porque aquí veo yo con cierta falencia a que Moisés no haya pronunciado nada. Y me interesa esto, cómo dice Eric que estas situaciones son progresivas. Es posible que no solamente señalemos que Moisés no tuvo el alcance, sino que es decir, la revelación de Dios no está completa en una sola persona. Esto nos va dando la idea de cómo la revelación va progresando. No estuvo al alcance de Moisés, pero dice el escritor, pero sí se sabe que Jesús descendía de Judá. Por lo menos se espera que la mayoría tenga este conocimiento básico. Así es que Moisés nada habló, no dijo nada, no ayudó mucho. Parece que se limitó a los tratos de la ley. Sin embargo, alguien tiene que entresacar esto para poderlo hacer trascender en las nuevas generaciones. Quisiéramos entonces dejar a David que nos comparta. Creo que hemos tenido comunión con esta palabra, hemos estado estudiando estos aspectos y de nuevo digo, va a ser importante que podamos ampliarnos, corrernos hacia que nosotros podamos ir proyectando una cosmovisión cada vez más amplia de este sacerdocio que parece que apareció, luego desapareció, vuelve a aparecer y ahora se vuelve trascendente y estamos tocando el tema de que se vuelve indestructible. Bienvenido, hijo, hasta gracias le pida. Muchas gracias, qué gozo, qué dulzura poder estar con todos ustedes nuevamente, mis amados, y poder estar con todos los que están compartiendo en las redes sociales igual. Venimos hablando de hace un tiempo atrás, 2 jueves atrás, la importancia de conocer estas cosas. Qué impresionante, para ir al grano, lo que dice mi papá, lo que dice el apóstol acerca de por qué Moisés es callado ante esta situación que hoy por hoy es tan importante, ¿verdad? Pero creo que podemos tocar un pensamiento bastante importante que puede ser un proverbio y una premisa para todos, y con todo respeto a Moisés, porque peligrosamente podríamos estar tocando a Dios, ¿no? Con los asuntos de Moisés. Pero creo que esto que voy a decir lo digo con sumo respeto al ministerio de mi hermano Moisés,
pero obviamente, mis amados, reducirlo a que uno posee lo que es una premisa, creo que debemos de tenerla clara. Creo que la mentalidad de Moisés no habló acerca de Melquisedec porque la mentalidad de Moisés no graduaría el conocimiento. Bueno, recuerden toda la historia de donde él creció y toda la historia de Moisés la conocemos clara, ¿verdad? Que eso simple y sencillamente fue y es una sombra. Creo que la mentalidad de una figura, pero la mentalidad de Moisés creo que no estaba graduada a este conocimiento, a diferencia. ¿Por qué? Porque no sé si podríamos, amados, lo que corto con lo que quisiera dar a entender, pero tal vez pudiéramos enriquecer esto. La diferencia entre estas dos cosas, entre Moisés y Abraham. Abraham se le revela, a Abraham se le revela este sacerdocio, sin embargo Moisés no. Pero creo que hay un asunto bastante importante entre estos dos personajes, que es la promesa. Creo que la promesa juega un papel muy puntual y muy quirúrgico en esto. Si regresamos a Hebreos 6, ¿verdad? Hebreos 6 nos habla casi concatenado con lo que ¿no? Pero en el verso 12 vemos, ¿verdad?, que viene de donde él creció y toda la historia, una sombra y una figura. Presencia de Abraham. ¿Por qué? Para entender. Pero también Abraham se le revela. Creo que hay un asunto bastante. Verso 2. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros somos herederos de la promesa. O sea, que fue dada a Moisés. Entonces, Abraham. Fuimos herederos de la promesa que fue dada a Abraham. El Señor jura, ¿verdad?, la efectividad y la actividad de la promesa, ¿verdad? Porque él jura por sí mismo la promesa que es efectiva ya. Una promesa que está en vigencia. Una promesa que está en camino. No es una promesa que como que lo que va a venir, no. Y poseemos esa promesa. Entonces, creo que Moisés es limitado a entender y a decir estas cosas por eso, porque no puedo yo hablar ni puedo poseer algo que no comprendo, algo que no tengo. O sea, no puedo yo decirlo, ni puedo yo, por lo menos espera, que no podamos, ¿verdad?, nosotros desarrollar cosas que no entendemos, porque obviamente no la poseemos. Amados que están ahí compartiendo junto con nosotros, ayúdenme a desarrollar este punto. Creo que Moisés, prestemos atención en esto, Moisés no graduaría su mente o su conocimiento acerca de este sacerdocio, porque en comparación a Abraham sí tuvo la promesa, pero Moisés no. Entonces, creo que Melquisedec desarrolla en base a lo que él está buscando obtener. Como decía, a mí me aparece por allá, de repente aparece por acá, y ahora está nuevamente aquí hablando nuevamente de Melquisedec. ¿Por qué? Porque somos gente de promesa, somos gente que vivimos ahora mismo esta promesa. Entonces, y también quiero apuntar ya para cosas inmutables que me escapa al principio, que fue la promesa y el juramento, ¿verdad? Entonces son cosas, creo, que Moisés, a la cual creo que no fue una claridad, porque recordemos que si hubo persona que vivió con un asunto de sombras y figuras fue Moisés. Entonces, creo que por ahí la situación de lo que Moisés no pudo expresar esto, porque la mentalidad de Moisés no pudo graduarse, y también no fue, y ahora es algo como que Dios, o pienso en cierta manera, revelarle a él, porque sería son gente que vivimos ahora mismo esta promesa, ¿verdad? Entonces son cosas que creo que no fue una claridad, porque recordemos que si hubo personas que
que vivió con un asunto de creo que por ahí podría estar la situación de lo que no pudo. Hola, creo que estamos teniendo problemas de audio. Aló, amados. No sé. No fue algo como que Dios puso, pienso en cierta manera, ¿verdad? Sí, hay Aló, problemas de ¿me audio escuchan? allá. Sí, sí, ahora sí. Estamos teniendo problemas de audio, David. No hemos podido escucharte fluido. Sí, creo que es problema de internet. Yeah. Ese es problema local allá en Gracia. Sí, debe ser en Gracia. Hola. Estamos oyéndote entrecortado, David. Pero ahora me escuchan. ¿Logran escuchar? Entrecortado. Vamos a pasar a la ciudad capital por mientras hacemos Ah, algunos ajustes, sí. David. Ahí es posible que haya problemas en el internet. Logramos escuchar la idea general. Hemos echado algo general. Me parece muy asertivo el aspecto de la visualización de Moisés. No olvidemos que el ministerio de ley redundaba a muerte. El ministerio de ley redundaba a muerte. Entonces, esto lo estamos preguntando no con el sentido de producir incomodidad en los panelistas, sino con el sentido de que podamos ir viendo panorámicamente, como decía Eric. Eric nos decía, hay economías, hay distintas administraciones. Entonces, a Moisés le tocó apostolar la ley. Y la ley funcionaba señalando el pecado y la ley acababa en muerte. Pero el ministerio de Cristo, el sacerdocio de Cristo, trasciende a vida. Y es efectivamente tocante el elemento que tocaba David en relación a cuando se es heredero. Es distinto cuando se es heredero de una promesa. Esto le hace obviamente ver hacia otra panorámica, y creo que vamos apuntando hacia una progresión bastante fuerte esta noche. Así es que quisiera saludar a Luis Ramírez hasta la capital. ¿Cómo ve estos aspectos, Luis? ¿Cómo mira usted el entorno de este capítulo 7, donde el escritor a los hebreos nos está dando un desarrollo de progresión muy fuerte? Él ha tomado en consideración aspectos como la promesa y el juramento que estaban antes propuestos, para decir que ahora tenemos una posibilidad, y esa posibilidad es gozar de una intercesión, de un rey, de un sumo sacerdote que es indestructible en los cielos. Bienvenido, Luis. Gracias por estar. Buenas noches, Apóstol. Buenas noches, Byron, Gustavo, Fernando, ahí con un poquito de problemas en el internet. Aquí estamos nuevamente queriendo pues desarrollar este tema, que no es nada fácil, porque son netamente espirituales, si se les puede llamar así, para formar una distinción. No temas, como decía el apóstol, que le habían comentado que se había puesto como de moda hablar del orden de Melquisedec. Lastimosamente, cuando miramos las cosas de esa forma tan liviana, causa de eso es que todos estos temas que relacionan con la gracia, con el nuevo pacto, con el orden de Melquisedec, hemos perdido los beneficios de estos temas porque los hemos visto de una manera somera, de una manera normal, y hemos querido meter esos temas al claustro, al enfoque que nosotros hemos tenido del Evangelio. Básicamente, qué interesante ver el punto donde usted recalcaba, donde Moisés no mencionó nada acerca de que la descendencia de Cristo venía de Judá, y él no mencionó nada de este orden. Creo específicamente que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque Dios, en todo lo que Dios establece y ha establecido a través de la historia, Él lo establece bajo órdenes, bajo medidas, bajo parámetros, bajo mandamientos, bajo leyes que gobiernan lo que Él establece.
y miramos totalmente opuesto, como la ley y la gracia, como el antiguo orden arónico al nuevo orden de Melquisedec, cosas totalmente diferentes. El orden arónico fue establecido por Dios mismo, le estableció sus leyes, le estableció un pacto en donde ese orden iba a caminar, requerimientos donde se iba a establecer ese orden. Entonces nada va desligado de nada. Pacto que hizo Dios con Moisés, cabe mencionar que era un pacto condicional. Pacto condicional tenía que ver con que Dios en este caso se veía obligado él a cumplir lo que él estaba estableciendo, sí, y solamente sí, la otra parte. En este caso el pueblo cumplía con la parte que le correspondía. Entonces era un pacto condicional. A través de ese pacto nosotros podemos recorrer hasta donde llegue Hebreos y viene diciendo que este pacto culminaba en muerte, que era insuficiente, que cumplió su papel porque lo cumplió, porque el propósito de la ley fue llevar al hombre a conocer su ineficacia ante Dios. Así es. Llevar al hombre a conocer su incapacidad de poder cumplir con las ordenanzas que él mismo había establecido. Entonces no podemos decir que no funcionó. La ley es buena, dice Pablo, porque cumplió su objetivo. Así es. Pero totalmente distinto, como querer meter un círculo en un cuadrado, es querer mezclar o querer tener el entendimiento que Moisés no pudo tener. Es como ahora uno se pregunta cómo congregaciones enteras a nivel mundial están totalmente separadas de estos temas, porque era Moisés el apóstol enviado a manifestar, a desglosar, a dar a conocer ese pacto que era de ley. Trato diferente que Dios con Abraham, que son las raíces de lo que estamos hablando. Un pacto que Dios hizo con Abraham basado en un pacto incondicional. O sea, a Abraham no se le dijo, tú tienes que hacer esto para que yo haga esto. En el pacto incondicional, Dios se compromete a hacer lo que él ha dicho que iba a hacer en el tiempo que él decidía, porque él es soberano, y de la forma que él decidía. Pero la otra parte no estaba comprometida. Si recordamos en el libro de Génesis, cuando Dios sella el pacto con Abraham, que era una antigua tradición en esas regiones, partían animales por mitad y las dos partes pactantes pasaban por en medio de los animales, quedando establecido como pacto de muerte sellado, y que si alguna parte fallaba, pagaba con la vida. Abraham partió los animales por orden de Dios por mitad y dejó un camino al centro. Y podemos recordar cuando Dios, en una forma de torbellino de nube, de fuego, pasó, y solo él pasó, dando a entender que el pacto era incondicional. Entonces, todo tiene que ver con la naturaleza de los dos órdenes que estamos hablando, porque solo hay dos órdenes conocidos: el orden sacerdotal levítico. Sacerdotal tenía que ver con el que representaba a Dios ante Dios, era el que acercaba a Dios a los hombres. Ese era el representante de Dios ante los hombres, era el sacerdote, y se hizo bajo esos requerimientos. El otro orden que se establece con Abraham, Dios con Abraham, a donde se estaba estableciendo el orden en el que iba a caminar un pacto que él iba a establecer, iba a involucrar a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. En el mismo personaje Abraham se le revela el orden en el cual ese pacto y esa normativa iba a caminar, a donde el escritor de Hebreos dice que al haber cambio de sacerdocio, que era el sacerdocio y la línea en el que iba a venir, en el que iba a operar, que iba a ser inmutable, que iba a venir a darnos una seguridad eterna, una seguridad
establecida en un sacrificio que era para siempre, que iba a anular la imperfección del primer orden arónico. Entonces todo está entrelazado y todo tiene que ver con todo. Me imagino yo, por lo que usted decía ahora, cómo la ley, cómo el que está operando en ese nivel, en ese orden sacerdotal, no se le puede iluminar el orden divino, no se le puede iluminar lo que por promesa fue antecedido a Abraham. Por eso es que el pueblo de Israel nunca sospechó que la roca que lo seguía era Cristo. Por eso nunca se les iluminó a ellos las manifestaciones, porque siempre a través de las escrituras el propósito, el objetivo de Dios de darse a conocer se vino manifestando aún en ese pacto levítico. Las asomos de la gracia, los asomos de que Dios estaba ahí con su pueblo queriendo avisorar que algo mejor venía, que venía algo mejor, algo que no tenía que ver con la descendencia, porque como es un pacto natural, como el orden era natural arónico, era humano, era trastocado por lo humano. Josefo dice que se cree que habían como 83 órdenes sacerdotales desde que se erigió Aarón hasta que vino Cristo, que en ese tiempo era Anás, el sumo sacerdote. Pero este orden estaba tan humanizado, estaba tan corroído, había mucha mano humana, que ya los últimos órdenes sacerdotales era político, ya era un tema de que no era ni de la descendencia, sino que negociaban que el que estaba se podía quedar. Era un orden totalmente viciado, lleno de todo, la deficiencia, la carencia y todo lo que puede brotar el egoísmo de la humanidad. Entonces, por eso este orden nuevo, que poco se habla en la escritura, y poco se habla, dice el escritor, por nuestra ineficacia y nuestra pereza en escudriñar los asomos de esta gracia. Poco se habla por la dieta que llevamos, que es una dieta de niños, que tanto es culpable el niño como tan es culpable el maestro que no lo gradúa. Por eso no hemos entendido estos órdenes. Entonces, esos asomos de un nivel superior, porque es superior. El orden de Melquisedec es superior en todo. Es superior en todo. Nada que ver, es un nivel a nivel Dios. Son temas netamente espirituales, hablando de una vida indestructible, de una vida inmutable. ¿Y por qué es indestructible? Porque el que nos representó, venció la muerte, porque el que nos representó se rió de la muerte. Pablo dijo: ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? El que nos representó como sacerdote y está en el trono de Dios a la derecha, intercediendo, dice Pablo en Romanos, y dice el escritor de los Hebreos, por nosotros para siempre. ¿Quién podrá venir a poner en duda algo que es eterno, algo que se concluyó? El Señor no está nervioso porque no hace falta nada por completar. Él lo completó. Cumplió su sacrificio, se presentó ante el Señor, fue acepto para la justicia de Dios divina y está sentado a la diestra de Dios. Una vida incorruptible, indestructible, de la cual nos hace partícipe a nosotros lo que hemos creído. Por eso nos convenía un sumo sacerdote a ese nivel, inocente, sin mancha, sin pecado. Nos convenía. ¿Cómo no nos va a convenir? ¿Cómo no nos va a convenir si el pacto era incondicional? Yo no tengo que hacer nada. Tengo es que por la fe en una promesa de Abraham y cumplido en el cumplimiento del tiempo, cuando él vino, creer, que él me dé la facultad de creer. En la misma facultad viene de su espíritu y poder yo entrar a tocar estos temas por iluminación y empezar a caminar en estos temas para que un día podamos, que en eso estamos, ser aclarados para ayudar a aclarar a los santos. Extraordinario, me parece extraordinario
el avance que vamos alcanzando. He estado como queriendo averiguar cómo estamos a nivel de comentarios, pero quisiera saber, David, si está ya en órbita, tenemos buen audio, porque no supimos si habías terminado. Probemos, no sé si me escuchan. Te escuchamos mejor, claro, ahora. Si quisiera que terminaras las ideas finales. Ok. Sí, creo que, amados hermanos, creo que lo que menciona Luis es bastante coherente hacia la idea principal que tenía. Una palabra muy importante que creo que estamos conectados con Luis. ¿Me logran? O si me escuchan bien, solo quiero saber si me escuchan bien. Escuchamos clarito, hijo. Ok, una palabra muy importante que tenemos que tener en claro, que por qué veníamos hablando que por qué Moisés no fue coherente a esta verdad. Creo que es importante la palabra condiciones, la palabra condición. Creo que eran dos condiciones bastante diferentes, ¿verdad? Como dice Luis, diferentes ¿en qué sentido? En que Moisés estaba ligado hacia un sacerdocio que caduco, que tarde o temprano para algunos fue ineficiente, fue ineficaz. Entonces creo que también Dios se limita a no revelar estas cosas a Moisés porque la importancia de este sacerdocio era más eterno, era más hacia lo que nosotros estamos viviendo hoy y hacia lo que disfrutamos hoy. Entonces, dicho esto, creo que la idea principal a lo que yo quería apuntar era eso, que la mentalidad de Moisés no podía ser graduada hacia este sacerdocio porque las condiciones eran no opuestas, sino que solo eran una sombra y solo era una figura. Hombre que vivió de sombra y figura fue Moisés. Yo lo consumo, respeto y amo lo que el apóstol Moisés hizo, pero vemos claro que la intención de Dios, como dice mi amado Luis, era simple y sencillamente darse a conocer al pueblo de Israel, pero el plan divino de Dios antecedente a Abraham era conocerse y darse a repartir a todas las familias de la tierra. Entonces, ¿por qué Moisés entonces se limita a esto? Creo que es limitado creo que cada quien tiene su propio momento y tiene su propia poder de conocimiento, ¿verdad? Creo que Moisés fue limitado a la figura y a lo que Dios quiso conocer a Israel, pero para lo que vendría, a lo que nosotros ahora gozamos. Entonces creo que deberíamos de subrayar y deberíamos de apuntar ahí la palabra condiciones. Creo que es una cosa bien importante lo que dice Luis. Las condiciones fueron bien, las condiciones de estas dos revelaciones, estas dos personajes tienen un papel bastante importante que Moisés, por lo que Moisés cayó esto, ¿verdad? Y creo que esa era mi idea principal. Otra puntito, no sé si me escucharon, es que Moisés, recuerden que estaba en eso, viviendo y dando a conocer una sustancia que vendría, pero más sin embargo a Abraham se le revela lo que vendría, pero el de la promesa era él, o sea, fue dada la promesa a Abraham, pero Moisés solo fue un apóstol que fue puesto en el pueblo de Israel para dar a conocer lo que vendría, que anteriormente se le dijo a Abraham. Entonces creo que por esas cosas es que Moisés es llamado al silencio de esto. Y repito nuevamente lo que uno de los proverbios que debería a nosotros, no proverbios, sino una frase que a nosotros debería de ser una máxima para nosotros, es que nosotros poseemos lo que entendemos. No podemos trabajar, no podemos poseer lo que no entendemos. ¿Qué es lo que da el entendimiento? Lo da el Señor, amados, lo da el Señor. No somos, o sea, nuestra condición, como dije el jueves pasado, es maximizada y es minimizada en dos vías. ¿Por qué maximizada? Porque lo tenemos todo. Pero ¿y en qué somos minimizados? En que solo debemos tener fe. O sea, esa es
La cosa única que nosotros debemos hacer es que por medio de la fe somos capacitados para entender y lo que entendemos, eso se hace vida en nosotros, eso se hace comprensión. Entonces, espero me hayan escuchado y tratado de entender la idea que quisiera que puntualizaran. Excelente, creo que sí. Ahora pudimos cabalmente escuchar cómo desearía que estas participaciones vayan quedando de alguna manera documentadas, porque en el fluir de esta realidad como cuerpo se van creando cosas que no es que son innovación, sino que pertenecen a la naturaleza del fluir en la palabra. Quisiera que Byron y Gustavo nos ayuden. No sé por qué, pero siento que ustedes son personas que tienen un sentido de participación muy importante. Digo Byron porque a él le toca participar como, digamos, en un elemento importante en nuestro país, como es el tema de ver la legislación de los bosques, cómo se legisla esto, cómo se audita la explotación y cómo de manera legal manejar los argumentos de una autorización o no. Lo mismo le ha tocado a Gustavo en la parte del manejo de la inocuidad, como las normas de inocuidad. Es importante ver en este capítulo 7, yo quisiera dejar para Byron y Gustavo esta premisa. Luego vamos a hablar de nuevo con Eric. Luego de que Gustavo y Byron nos hablen acerca de cómo ven en el verso 14 que dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Pero el 15 dice, y esto es aún más manifiesto. Cómo un manifiesto está impulsando al otro en el sentido de presentar un sacerdocio distinto. El verso 16 dice, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según un poder que se descarga en una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y el 18 dice, amado Byron y Gustavo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y a causa de su ineficacia. Es lo que hemos venido marcando como lo que decimos la penuria de un sacerdocio que por su ineficacia, Dios no disimula en el sentido de hacer manifiesto y todavía aún más manifiesto como viene un precursor que va abriendo como pionero un nuevo sacerdocio y para el beneficio de todos nosotros, para las personas que están participando, que espero estemos realmente cooperando, colaborando esta noche en relación a tener esta claridad que necesitamos para tomar el arribo a este sacerdocio y no quedarnos atorados en algo que ya se dijo por la misma escritura, es ineficaz, se ha dicho que es débil y se ha dicho que Dios mismo ha determinado progresar en el desarrollo de un nuevo sacerdocio. De nuevo, queremos darle la participación a Byron, a Gustavo, que puedan administrar el tiempo. Ya llevamos una hora 10, así es que de nuevo queremos aprovechar a Gustavo, aprovechar a Byron. A Comayagua. Bien. Gracias por la participación, muy rica las participaciones de todos. La verdad que uno encuentra que de diferentes puntos de vista se va enriqueciendo más la temática. Bueno, en seguimiento a lo que nos pide el apóstol que abordemos, donde menciona que manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto, esta semejanza a Melquisedec se levanta un sacerdote distinto.
Bueno, ahí básicamente lo que nos está tratando es de que ya en una época se había dado la pauta de ese sacerdocio de Melquisedec. Sin embargo, ese sacerdocio, como bien decían los hermanos, no se encontraban las condiciones para que ese orden fuese establecido. Fue necesario, en este caso, que fuésemos proyectados a través de lo que Cristo magnificó en este orden, en la cruz del Calvario, para que fuese expresado y precisamente sentara las condiciones necesarias para que se manifestara lo que ya antes se había anunciado de repente a través de Melquisedec. Y en el verso 16, ahí es donde aparece la palabra lamina que el pastor Gustavo señalaba, donde dice que está constituido, dice que no está constituido conforme al mandamiento, hablando del pacto antiguo, sino que según el poder de una vida indestructible. Ya mencionamos lo que se refería al tema de la Constitución. Sin embargo, hay algo que no mencioné en la intervención anterior. El hecho de que cuando se habla de establecer una nueva Constitución es porque precisamente se ha reconocido que las circunstancias cambiaron. Y hablar de una nueva Constitución nos está hablando de que se establece un nuevo orden de legalidad. O sea, hablábamos de que la Constitución es la ley que tiene preeminencia por encima de todos los aspectos legales que pueden ser establecidos. Así es. Por lo tanto, todo lo que está debajo va a tener que ser reformado también. Entonces, si estamos hablando de que se está constituyendo un nuevo orden conforme al orden de Melquisedec, bueno, la noticia aquí es que si el fundamento en el cual se está construyendo este nuevo orden está cambiando, pues todo lo demás también tiene que cambiar sí o sí. Y esto es a consecuencia de que las condiciones de las que hablaba Luisito y que bien señalaba Fernando, es que ya se prestaron. ¿Y qué fue lo que motivó esas condiciones? Precisamente el sacrificio de Cristo, ese cordero que se ofreció como un sacrificio también que es indestructible, porque ojo, la palabra nos señala de que ese sacrificio fue entregado una sola vez y para siempre. Y ahí nos está dando un sentido de indestructibilidad de este nuevo orden por medio de ese sacrificio. Y cuanto más por un sacerdote que también provocó, ojo en lo que voy a decir, este nuevo sacerdote también provocó de que el altar, de que el tabernáculo se mudara. Antes el tabernáculo estaba posicionado en la tierra. Ahora encontramos que ese altar es removido de la tierra y es elevado, es magnificado. Ahora ese sacerdote está a la diestra del Padre, está en una posición más elevada, en una posición preeminente, por encima de todo. Y ahora bien sabemos que esos altares se construyen en nuestro interior, ya apuntando al ser espiritual que nos da parte también en este sentido de indestructibilidad. Entonces, glorioso saber de que si se reforma el pacto, se reforma la Constitución, de igual forma también es necesario que todo lo que está por debajo de ella, estamos hablando del culto, estamos hablando evidentemente de la parte sacerdotal, también tiene que cambiar. Y en el verso 18, donde dice, queda abrogado el mandamiento anterior. La palabra abrogar, pues, básicamente lo que está diciendo es que queda nulo, queda inoperante, ya no sirve. Por cuanto tenemos que darle vuelta a la página y avanzar a ese nuevo orden que está establecido en Cristo. Excelente, hermano. Excelente. Quedamos sin palabras realmente. Gustavo, ayúdenos. La palabra manifiesto significa que es evidente, que se percibe con claridad. Amén. Y cuando nosotros derivamos de lo que dice que ha cambiado el sacerdocio y también ha cambiado la dispensación o la economía, queda más evidente cuando se registra que el sacerdocio, según Aarón, no podía seguir sirviendo porque moría. O sea, lo manifiesto es que el sacerdocio arónico tiene un fin. El sacerdocio arónico es temporal porque depende de la vida que ofrece durante oficia o durante él ministra en ese servicio.
Eso queda manifiesto. ¿Cuál es el manifiesto que se ve con claridad? La muerte temporal, lo que el mismo Hebreo dice, que es necesario que los hombres mueran una sola vez. Entonces, el manifiesto del sacerdocio anterior queda evidente con la muerte y ya no puede seguir más el oficio ni la administración de esta persona, ¿verdad? Como sacerdote, porque se relaciona, amados panelistas, con una vida destructible. Ahora, y más manifiesto, o sea, queda más evidente de que el sacerdocio a semejanza a Melquisedec ya no es una vida temporal. Él resucitó. ¿Cuál es el manifiesto del sacerdocio de Melquisedec? La tumba quedó vacía, resucitó al tercer día. O sea, aunque aquellos quisieron ocultar la muerte de Cristo, aunque aquellos quisieron engañar y querer meternos el cuerpo en qué lugar, no pudieron dejar en evidencia que el cuerpo había sido escondido, sino que el manifiesto de nuestro sacerdocio, el cuerpo quedó realmente resucitado, ligado a una vida indestructible, a lo cual nos está hablando el versículo 15. Ahora, como decíamos en el 16, en el principio, este sacerdocio, lo manifiesto es en el arónico, que quedó instituido conforme a la ley, conforme a su descendencia. Pero el sacerdocio de Melquisedec quedó constituido según el poder de una vida indestructible. Y lo que ya dice el 18, queda eliminado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. ¿Qué es lo que queda entonces para la iglesia después de la cruz? Según el manifiesto, una normativa que ya nos rija el orden de Melquisedec. Como ya hay un manifiesto, ya hay algo que se percibió y hay algo, como dice alguien ahí, que es evidente que Cristo resucitó. Entonces la normativa para la iglesia no le queda más otra opción que sea una normativa según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Y por qué tenemos que entenderlo como cuerpo, como iglesia en pleno siglo XXI? Amados, porque todavía se está proliferando una figura de un líder sobre la gente, porque la iglesia no tiene claridad según este manifiesto y según el orden de Melquisedec, y por eso la iglesia no hemos entendido que todos los santos fuimos llamados a participar de ese sacerdocio según en Cristo Jesús. Y como todos los santos fuimos llamados a participar de ese sacerdocio en Cristo, nosotros también hemos de reconocer que hemos perpetuado una figura en uno, en dos o en tres líderes sobre la gente, y lo único que logramos es que el reino no avance. Yo creo que es ahí donde está el interés del Espíritu Santo en que venga esta reforma de todo lo que venimos hablando, porque la figura de las autoridades ministeriales, mis amados, es empoderar a los santos para que ellos lleguen a hacer la obra del ministerio. Pero quiero aclarar de nuevo y remarcar, entonces siempre que tengamos una persona empoderada, haciendo milagros, predicando y enseñando, nunca el cuerpo de Cristo va a madurar y hacer la responsabilidad de la tarea del sacerdocio que estamos vigentes en este tiempo. ¿Por qué es importante comprender esto? Ya termino con esto. Porque la obra que se nos entregó, no se la entregó a un solo hombre, no se la entregó a una sola mujer, no se la entregó a un staff de líderes, él se la entregó a toda la iglesia para manifestar toda la gracia en ese mismo poder según el orden de Dios. Por eso quiero sumar esta noche y darles esta premisa. Siempre la orden de Dios fue salir. Siempre la orden de Dios a los apóstoles fue: salgan del epicentro de Jerusalén. Pero tuvo que haber un muerto, tuvo que haber una persona, un diácono como mártir llamado Esteban, para que la gente pudiera salir de su idiosincrasia, que el poder estaba centralizado en Jerusalén. ¿Qué quiero decir esta noche?
no podemos nosotros centralizar el poder que Dios nos ha delegado por medio de esta vida indestructible en un ministerio, en una religión, en un legalismo, en un emporio que creemos que tenemos la verdad, pero que al final necesitamos nosotros realmente salir de esa mentalidad y romper el círculo vicioso de ese poder centralizado. ¿Para qué? Para poder nosotros salir como Cristo salió de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Por lo tanto, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando la deshonra que él llevó, pues aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos una ciudad venidera. Así que, mis amados, creo que esta vida indestructible es para que nosotros podamos ya impartirla según lo que ya venimos entendiendo como manifiesto, como algo que ya está evidente. La religión no lo puede empañar, el legalismo no lo puede empañar. Esta vida indestructible tiene que ser impartida a todas aquellas que nos están viendo, oyendo esta noche y a los que están por venir, pero que es necesario que la iglesia se empodere de esta verdad presente. Maravilloso. Creo que esta noche estamos en una extraordinaria altura de poder compartir este hermoso misterio. Y quisiera, antes de que Eric pudiera participar para estos versículos finales de este capítulo 7, compartirles que Alexander Martínez dice que Moisés también refleja la imperfección de la ley. Por eso no podía ser perfecto en su proceder. Sin embargo, en este pacto perfecto, por medio de él, refiriéndose a Cristo, somos perfectos para una mayor expresión y para una mayor gloria. También Suki Guzmán de Florida dice que la idea de Luis Ramírez es exactamente el punto que Fernando apuntaba. Tiene mucho sentido y puede ser el por qué Moisés no tocó ese aspecto. Y luego dice, puede ser que Dios sabía el desierto que Moisés iba a pasar en esta ruta de desierto, sobrellevando los 10 mandamientos y luego todos los problemas que le dio ese pueblo porque eran incrédulos y eran testarudos. Así es que gracias a estos amados hermanos que están compartiendo. Esto tiene que ver con sustancia, donde la sustancia es mayor, hay un reemplazo de lo mejor. La sustancia mayor reemplaza la sustancia menor y ese es un tema de sustancia. José Alfredo Martínez dice, bendecidos, amados hermanos, creo que nuestro sacerdocio en Cristo nos da la garantía como administradores de la salvación eterna, porque el mismo Dios eterno se hizo temporal para levantar un sacerdocio inmutable, ya que Él es el sumo sacerdote, y presentarnos en Él santos y sin mancha. En su cuerpo entramos todos para no presentar más sacrificios muertos por los pecados, sino uno vivo, agradable y perfecto en su cuerpo, que es la iglesia. Así es que los comentarios están muy extraordinarios también y queremos entonces ir en esta noche bajando el tren de aterrizaje. Gracias, creo que todas las participaciones han sido muy asertivas, muy sustancial lo que se ha compartido. Obviamente ya nos dijo Byron, nos explicó a profundidad lo que es que algo queda abrogado, queda sin efecto. Y vamos a hacer esto viral. Esto tenemos que volverlo viral, porque algo que ya no tiene efecto, ya no tiene sentido que esté siendo parte de la iglesia como cuerpo místico de Cristo. Si algo ya dejó de tener la esencia de un mandamiento porque
su causa era débil y era ineficaz, debemos proceder a lo que Dios está indicando como es lo eficaz en este sentido. Así es que quisiéramos dejar con entera libertad para que Eric nos pueda compartir. La escritura dice en el verso 20, y esto no fue hecho sin juramento, porque una promesa que haya dado Dios de sí es suficiente. Sin embargo, la selló, sin embargo, la juramentó, y dice el verso 21, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero Melquisedec, con el juramento del que le dijo, juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luis tocaba que 83 órdenes llegaban hasta los días de Anás y Caifás. Toda esta situación que luego se postergó al movimiento greco-romano, donde se deliberaron órdenes a discreción, pero sin embargo la iglesia se queda sin un foco para entender lo importante del orden. Y este orden debe traer un posicionamiento al corazón de la iglesia, una definición por inquirir, no solo por saber, sino por posicionarse, por tener, y creo que ha sido el espíritu de Eric para todos los que hemos estado escuchándolo, que podamos vivir, que podamos disfrutar, que podamos nosotros hacernos valer y saber que es propio de nosotros. Así es que quisiéramos agradecer a Eric su participación, que esta noche nos pueda todavía aportar algo más para luego ir cerrando esta noche, luego de que participemos quizás unos 10 minutos más. Gracias, apóstol David. Qué hermoso es disfrutar todo esto que se va aclarando al mismo tiempo, disfrutar las palabras de todo, el incremento. Quiero aportar en las últimas palabras del pastor Gustavo, y desde ahí es nuestro aporte, ¿verdad? Incluso cuando dice en Hebreos 7:16, sino en el poder de una vida indestructible. Desde ahí, esto es tan espiritual como decía Luisito, ¿verdad? Es tan espiritual que tiene que ser desde ahí para entender estas cosas que están en nosotros. Es desde ahí. Y apuntaba algunas cosas, y desde ahí quiero apuntar en las últimas palabras del pastor Gustavo. Es glorioso conocer el proceso, es bonito, la historia que nos ha llevado, el diseño, esta administración nos ha llevado esta dispensación. Es necesario conocerlo, es necesario, como decía Luisito, tratar estos asuntos. Nosotros damos gracias al Señor y me siento muy honrado en el estar en este equipo de hermanos que estamos tratando cosas que no han querido ser tratadas. Es bastante glorioso, es glorioso conocer el proceso que nos ha llevado a esta administración perfecta, indestructible, pero es más glorioso que podemos hablar como gente trasladada en el carácter desde lo indiscutible. O sea, es glorioso que sepamos desde a dónde venimos. Claro está que la palabra dice que el ayo pues nos llevó a esta gracia, hemos sido encaminados a esto, pero es mucho más glorioso poder disfrutar a dónde estamos. Con esto es poderlos llevar a conocer. Nosotros no estamos tratando estos asuntos porque queremos arreglar algo, no, porque lo que ya estamos es perfecto. En este orden, lo que nos está diciendo, estamos hablando de la perfección que nosotros tenemos. Nosotros no tratamos esto para arreglar una iglesia, porque la iglesia ya es gloriosa. La iglesia Amén. Que vive una naturaleza divina es desde la naturaleza gloriosa. Tratamos estos asuntos porque es muy necesario no quedarnos mudos en el diseño. Es saber que cuando se nos presentó, como se le presentó a Moisés, esta promesa, saber lo que poseemos,
Porque en el conocimiento de poseer algo está el entendimiento de ser empoderado para gestionar con naturaleza algo real y que no es nuestra mentalmente, sino que es 100% espiritual. Por eso es glorioso conocerlo. Es bonito escucharlos, es bonito todo el aporte de cada uno, de escuchar la historia, pero ya nosotros hablamos de las cosas que sucedieron, no para que sucedan, sino desde nuestra posición hermosa que ya podemos disfrutar. Y le vuelvo a repetir para ir terminando, no hablamos estos asuntos para arreglar algo, porque nosotros no estamos arreglando la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ya es empoderada y gloriosa, perfecta, consumada, plena. Entonces hablamos desde esa posición. Claro está que el conocimiento le va a traer y nos va a traer un entendimiento, un incremento de las cosas que ya disfrutamos. Va a llegar un momento, y esto es para profetizar, que estos asuntos ya no los vamos a hablar, sino que nuestra habla como iglesia va a ser totalmente desde lo glorioso. Podemos juntos deleitarnos en el entendimiento concedido en esta vida inescrutable y eterna en el cual ya poseemos, no tratando estos asuntos como de ajustar algo, escribía, sino desde la perfección de alguien que nos habita como vida inescrutable bajo el orden de Melquisedec, que es lo que disfrutamos, algo que ya se dio, un orden de justicia que se reunió todas las cosas en Cristo. Y desde ahí nosotros tenemos el entendimiento que todo proviene de Él y todo vuelve a Él, porque sabemos con toda la certeza y estamos plenamente convencidos que esto tiene, como dice siempre el apóstol David, le he escuchado por años, esto tiene una vida propia, y la vida propia tiene una naturaleza que se expresa realmente. Incluso nosotros no podemos meter ni nuestro tiempo ni nuestros pensamientos, porque esto tiene una vida tan propia que hay un orden, como les decía al principio, un orden progresivo. Esto nos llevó, este diseño nos llevó a la vida que hemos estado tratando, una vida indestructible, una vida perfecta, una vida consumada. Es bueno que usted y yo sepamos lo que en algún momento fue confrontado Moisés, Abraham. Es muy bueno tener ese conocimiento, pero les quiero decir, como gente trasladada y gloriosa, empoderada, desde estos puntos espirituales podemos ver la perfección del diseño que nos ha llevado hasta ahora. Un ejemplo claro, hay dos maneras de enseñar el inglés. Y una de las maneras es decirle a mis hijos que ventana es window. Entonces le estoy diciendo desde su español al inglés, decirle ventana es window. Pero cuando uno tiene una naturaleza de un lenguaje, yo no ocupo decirle que ventana es window. Yo le digo directamente es window. Window. Ilustrativo. Entonces, tiene que existir ya pronto por desaparecer y ser establecido en nosotros lo que ya es en lo consumado. Y por eso es hermoso poder leer este último palabras que decía en el capítulo 17-16, sino según el poder de una vida. Por lo que hoy hablamos, es una vida de expresión, una gestión que no hay ni esfuerzo. Claro está que el conocimiento nos lleva el entendimiento, y el entendimiento tiene una expresión propia. Y esas son las últimas palabras que quiero dejar.
para poder que los demás hermanos también aporten en una medida increíble. Aprendo de ustedes en cada momento, pero disfruto cuando ahorita en las últimas palabras el pastor Gustavo ya comenzó a hablar desde la posición que ya nos compete, no tratando asuntos de los textos, que no es malo, que nos hemos sentado una hora y he escuchado cosas que me han dejado, pero apuntando, rayando la palabra que tenemos aquí para poder tener esta tarea eterna de seguir investigando. Esto no se trata de una hora hoy en Facebook Live, esto se trata de una tarea momento a momento. Pero cuando comenzamos a hablar desde la posición, quiero decirle que lo disfrutamos más, porque esta es nuestra real posición en Amén. Cristo. Gracias, mis amados. ¿Verdad? Un fuerte abrazo a todos los que están conectados. Les amo, y lo que está sucediendo es que estamos disfrutando la expresión de Cristo en nosotros como gente empoderada en esta vida indestructible. Gracias, apóstol David, gracias. Tremenda conclusión, pero quisiera dejar a Luis, decirle, Luis, ¿cómo alguien sabe que conviene un sacerdote de este nivel? Usted nos señalaba cómo esta proyección de cuando alguien tiene la madurez, el entendimiento para saber qué clase de sacerdote realmente convenía. Porque el verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Y el verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, esa estableció al Hijo hecho perfecto para siempre. Quisiéramos darle la palabra a Luis, quien ha tocado de manera muy eficiente y profundo esta temática, pero qué gozo saber que todos estamos disfrutando esto, avanzando sobre el entendimiento, y estamos también siendo urgidos, como decía Eric, a cruzar por naturaleza este plano del orden de Melquisedec. Ya no digamos ventana window, digamos window. Así es que tal sumo sacerdote nos convenía. Le dejamos unas palabras, hermano Luis, hasta Tegucigalpa. Qué especial es estar en este espíritu donde cada hermano que habla, a uno le viene mucho que decir, y a veces el tiempo es corto, pero quiero decir que entre todos yo me siento como el más pequeño, pero también decirles que quiero dejar categóricamente claro que Aarón, el sacerdocio arónico, no tiene nada que ver con el sacerdocio, con el orden del sacerdocio de Melquisedec. No tiene nada que ver. Partiendo de ahí, podemos decir, apuntar de lo que Byron explicaba tan magistralmente, que tiene que ver con todo este asunto, porque todo este asunto es netamente espiritual, pero para que la justicia de Dios hubiera sido satisfecha por él mismo, como dice una premisa, solo Dios nos podía salvar de Dios, la sentencia de muerte que él mismo había establecido, no hubo manera de que el hombre pudiera resolverla, él mismo tuvo que resolver, bajando como hombre. Viéndolo desde ahí, decía que si es un asunto netamente espiritual, también es netamente un asunto legal. Byron nos explicaba cómo la Escritura dice cómo al haber un cambio de ley es afectado todo lo que tiene que ver debajo de esa ley, y es parte de lo que nos ha pasado. Nuestra forma, por eso la pista de aterrizaje, pienso yo, y la conexión entre estos temas tan
delicados, y nosotros es la mente de Cristo en nosotros. ¿Cómo la mente de Cristo en nosotros nos puede traer una nueva perspectiva de mirar las cosas, una nueva forma de entender las cosas y no cerrarnos, como hablábamos anteriormente, en eso que conocimos, en la ley en que fuimos, en esta mixtura en que fuimos formados, a tal grado que Dios es un Dios que no admite mezclas, a tal grado que dice Pablo que la única forma de salir de la gracia es volviendo a actuar por la ley. No tiene nada que ver la ley con la gracia, no tiene nada que ver Aarón con Melquisedec. Son mentalidades y escenarios totalmente diferentes. Se me venía a la mente cuando Byron hablaba en estos esquemas netamente humanos, que si nos descuidamos, terminamos nosotros con argumentos netamente humanos queriendo abordar el evangelio, como ha pasado hasta ahora. Y si no, mira a nuestros diputados, queriendo sacar argumentos de artículos, queriendo acomodarlos, cuando ya una ley les conviene o no les conviene. Y hablan del espíritu de la ley, que la ley no quiere decir esto, la ley quiere decir esto, y empiezan a sacar artículos y a sacarlos de contexto de todo una expresión, de toda una intención que tiene la Constitución, empezar a sacar artículos desdeñándolos de un todo. Que es esa la forma en que hemos quedado. Al no tener claridad de estos asuntos, entonces cada quien saca su articulito, su versiculito bíblico, temático, que le concuerde, y lo venimos a acomodar y lo queremos meter a una ley que el espíritu de la ley ya cambió, ya no hemos sido, ya fue derogada. Entonces estamos en esa lucha de querer meter algo que no cabe y que si yo lo puedo acomodar, entonces mi misma confusión se la transmito a los miles que me jacto que tengo. Que debería dar tristeza, entre más tener, más tristeza debería dar, si no estamos buscando en el espíritu que nos aclare, porque decía el apóstol, ¿cómo saber que tenemos, que somos, que Cristo es el garante de este sacerdocio y qué es lo que nos da firmeza y nos da seguridad? Por el espíritu. El espíritu mismo traerá esa inquietud y traerá y levantará hombres como los que están aquí para poder aclarar a los santos. Y no son pocos, son más los que estamos esperando a esos maestros del espíritu para que puedan encender esa chispa que ya está dentro nuestro, encender ese código que en este pacto él mismo dijo, y no tendrán necesidad que nadie les enseñe, todo está integrado en nosotros. Ocupamos al maestro que active, ocupamos al maestro que hable. Pensemos que yo no estoy intentado, no porque lo diré así, ni quiera ni me guste, sino que porque sé y entiendo que más de una palabra de esas activará en el espíritu de mucha gente, y empezaremos a ver la escritura desde otro ámbito. Empezaremos a mirar la irrealidad de Dios en el proceso de la historia. Empezaremos a entender el todo de la escritura. Empezaremos a dejar esos versículos y esos artículos ahí y empezaremos a mirarlos con el nuevo orden, con el espíritu de la ley, que es el cual en este orden compete la ley del espíritu, porque cambió el orden, cambió la ley. Correcto. Ya no es la ley escrita en piedra, ya no es el dogma, ya no es sino es del espíritu. La ley del espíritu. La ley que gobierna este nuevo orden es la ley del espíritu. Y miramos que todo es por el espíritu, los dones del espíritu, los frutos del espíritu. Entonces todo es por el espíritu. Entonces es del Señor, por medio de su espíritu, que está trayendo en estos tiempos tan especiales que nos ha tocado vivir ese fuego, esa vivacidad, esa inquietud. Yo sé que muchas personas se congregan y están con miles de preguntas, están con insatisfacciones, que no pueden dormir,
que no se lo han dicho a sus líderes porque creen que falta de respeto o porque miran una postura cerrada en ellos. Pero Dios en este tiempo se está encargando y se va a encargar correcto. de levantar esas personas para llevar a cabo estas reformas del Espíritu. Y podremos mirar con una hilaridad el plan de Dios en la Escritura. Podremos ver el todo en la Escritura. Sé que más adelante miraremos otros temas como esto tiene que ver con una mentalidad de rey, porque nada tiene que ver. Entonces queremos decirle a la gente que es rey, pero lo hacemos vivir de un culto. Entonces no nos va a cuadrar nunca, porque son dos cosas totalmente diferentes. Abraham diezmó de la victoria que venía de ejercer sobre los reyes, y lo hizo una sola vez y para siempre. Entonces no podemos cultivar una mentalidad de rey y estar nosotros desde otra mentalidad formada, queriendo atrapar cosas que miramos inaccesibles, y es cuestión de orden, volver al orden, al orden. Cuando las cosas se ponen en orden, todo es más fácil. Cuando las cosas se ponen en orden, se pierde menos tiempo. En el desorden se pierde tiempo. Lo digo por mí, a veces ya es un desorden y cuesta encontrarlo. Entonces, volver al orden del diseño para volver a recuperar estas cosas que seguramente el escritor de Hebreos, ni siquiera él, se hallaba en capacidad por los oyentes de tocar estos temas. Pero el Espíritu de Dios es bueno y el Espíritu está trabajando en este tiempo en su iglesia. Esa es mi participación y mi aporte. Gracias. Tío, se soltaron los caballos. Faltando ya para las 10. Hoy sí. David, siento que querés despedirte de los hermanos, que estabas muy ligado al fluir en el espíritu de mi hermano Luis. Palabras finales, poder compartir esta dimensión de gracia que nos enmarca en un orden conveniente. Y quiero recordarles a todos, a los que están con nosotros, que participan a través de las redes, también comentando algunas cosas muy importantes. El escritor a los Hebreos plasma todo este ideal en la manera de un discurso. Esta no es una carta común ni es un libro, es un discurso. Entonces, desde donde podamos siempre ver a Hebreos, veámoslo como un discurso que se lee sin parar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3. Así es que tenemos que nadar a fondo para que lleguemos al manejo y a la administración de estos elementos tan reformantes, para que podamos fluir como los Esteban del 2021, como los Esteban de este siglo. Así que quisiera dejar a David para que pueda despedirse de los amados y también pueda compartir algunas palabras finales. Y por acá sigue siendo importante que la gente nos comparta. Dice Lisette, Eric, Luisito, qué bueno verlos y escucharlos. Abrazos, iglesia. Dice también por acá Ruth Daniela, amén. Vamos a crecer en el conocimiento de las cosas que ya debemos disfrutar. Así es que vamos a dejar a David para que nos pueda compartir algo rápido y también sus palabras de despedida. Creo, mis amados hermanos, que somos llamados a crecer y aumentarnos en la palabra que ya fue sembrada en nosotros, dejando, como dice el apóstol Pablo, los rudimentos anteriores, las cosas que como generación se supone que debemos de estar resueltos, ¿verdad? Entonces, apuntando a dos cosas. Uno, lo que decía Eric, como generación creo que estamos en ese punto dulce, podría decir, en que debemos saltar al otro lado del puente. Es decir,
No podemos, amados hermanos, no podemos en este tiempo ya con toda la potencia del Espíritu con que nos hablaba Luis, mi hermano, qué poderoso es poder sentir la sustancia de Dios al oírte y escuchar y saber que este es un momento del Espíritu. Este es un asunto que el Señor está desarrollando en nosotros por medio de su Espíritu. Recordar que el Espíritu conoce el corazón del Padre, y he podido tener por discernimiento estos últimos días, comentaba con mi familia, que el Señor está tan intencionado en podernos acercar a su propósito magnífico y a su propósito eterno, que creo que estamos a un paso, mis amados, que podamos nosotros simple y sencillamente dejarnos llevar por el Espíritu. El asunto es que como iglesia hemos estado tan ambiguos, una cosa tan podría decir corrupta, como mencionaba Luis, ¿verdad? Queriendo tomar versiculitos y queriendo hacer de esos versiculitos cosas que a nosotros nos convienen, ¿verdad? Y no un asunto de que podamos, como decía Eric, vivir una vida expresada en la naturaleza total que poseemos. Es vivir en la totalidad, amados, del Espíritu. Creo que es lo que estamos nosotros llamados a hacer, no tanto en lo que podamos decir, en lo que podamos hacer, en que mi ofrenda es mayor, en que voy a diezmar, en que yo levanto las manos para orar. No, es un asunto de expresión en la totalidad de lo que poseemos. Es un asunto de vivir en la totalidad y en la magnífica gracia que Dios nos ha otorgado. Es como que querramos, por ejemplo, mi trabajo diario es estar enfrente de una computadora. Conozco muy bien los asuntos de los colores y luces porque es mi trabajo. Como darle un asunto explícito. Ahora en la computadora, si usted quiere un color rosado, usted no va a venir a juntar todos los colores primarios para llegar a un rosado. No. Usted directamente da un clic al color rosado y usted lo obtiene. Entonces, creo que esa es la efectividad que nosotros debemos tener y debemos de desarrollar. Ya no enfocarnos en cómo yo consigo rosado, no. Sino más bien dar el punto exacto a lo que yo quiero, sin tanto rodeo, sin tanta cosa. Amados, por eso es que Hebreos 7 nos habla y nos hace hincapié de que la ley de la descendencia fue abolida. Esa es la ley que está hablando, que fue abolida, no otra ley, sino la de la descendencia. ¿Por qué? Porque la descendencia que fue llamada para estas riquezas somos nosotros. Nosotros somos llamados a eso, poseemos esta herencia, somos llamados a construir desde esta base, construir lo que ya tenemos y lo que ya poseemos por medio de lo que de Cristo en nosotros, ¿verdad? Que es la esperanza de gloria. Amados hermanos, los que compartieron, abrazos enormes a Gustavo, mi aprecio, mis abrazos a su familia, a Luis, qué extraordinario poder escucharte, hermano, y saber que definitivamente hay un rema del Espíritu en tu vida. A Byron, siempre tan puntual con lo que dice y con lo que escribe, ¿verdad? Mi hermano, mi respeto y cariño para vos, tu familia también, abrazos, ¿verdad? Y todos los que estuvieron conectados también, les abrazamos, sabemos que somos benditos en Él y pues agradecido, y esperamos que podamos enriquecernos cada vez más con estos temas y que el próximo jueves podamos estar conectados también para poder desarrollar estos temas que son importantísimos, pero como decían varios ahí, más importantes que podamos desarrollarlos desde el otro lado, como ya poseedores de lo que hablamos. Así no es. Como un conocimiento, no, sino como algo que poseemos, y lo hablamos porque es necesario conocerlo, pero no lo hablamos como que estamos trabados en eso, sino más bien porque lo poseemos, lo hablamos, porque lo tenemos, lo podemos dar a los demás. Entonces, mis amados, mis abrazos y mis alegría profunda poder compartir con ustedes, y les bendigo desde aquí, desde Gracia Lempira. Saludos. Desde la tierra del indómito, hemos oído. Así es. Muy bien. Vamos a dejar a Gustavo que cierre este capítulo de esta noche
Creo que esta ocurrencia que provino del Espíritu en la vida de Byron y su esposa Carol, porque queremos decir que ellos fueron los que despertaron a esta iniciativa, escuchando lo que se pudiese hoy concretar. Estas son las cosas que se producen a manera de discurso y que son la claridad que Dios quiere traer al cuerpo de Cristo. Todos poseemos un pedazo, todos poseemos una porción, todos podemos participar, todos podemos ser efectivos, competentes, en la medida que Cristo, este orden y su gracia esté revelado en nuestros corazones. Quiero concretizar por la Escritura lo que Hebreos 7, desde la Nueva Traducción Viviente, dice a partir del verso 22. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Cristo es el garante de este nuevo pacto. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio es para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Quisiera dejar, Gustavo, en sus manos el cierre de esta noche y que podamos, pues, de alguna manera cerrar este hermoso capítulo que creo que ha sido amplio. Muy bien, Gustavo. Concluimos esta noche realmente poderoso este tiempo, cada panelista muy acertado con lo que el Espíritu ha venido poniendo en su espíritu, pero concluye esta noche con tres cosas. Número uno, es que nos convenía este sacerdocio, o nos conviene este sacerdocio, porque el sacerdocio anterior, el sacerdocio que no pudo perfeccionar la ley, no pudo dar ni ofrecer una mejor esperanza. Y este sacerdocio de Melquisedec nos proveyó una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No se nos olvide que en el sumo sacerdote, en el tabernáculo terrenal, una vez que éste era encontrado en pecado, la gloria chequina lo mataba y el pueblo caía en incertidumbre, caía en temor, en miedo, en nervios, y dicen algunos comentaristas que hasta se orinaban cuando estaban ante esta tremenda manifestación de la gloria de Dios. Pero con este orden sacerdocio, con este orden de sacerdocio de Melquisedec, nos acerca a una mejor esperanza con Dios. Por eso Pablo tenía claro, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Otro punto, el segundo punto, es que este sacerdocio, ¿por qué nos convenía? Porque el otro sacerdocio, el anterior, el arónico, era sin juramento. Ese sacerdocio era sin juramento y esos sacerdotes fueron hechos de esa manera. Pero el sacerdocio de Melquisedec fue hecho con el juramento por el cual Dios dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y hablando de la esperanza, nosotros hacemos como una concatenación esta noche en relación a por qué Moisés no tocó lo de Judá, lo tocante con respecto a el sacerdocio de Cristo de Judá. No se nos olvide que a Abraham le faltó franqueza. Y esta noche, a Moisés le faltó franqueza. Y con respecto a que le faltó franqueza, el velo quedó instalado. Y ese velo quedó instalado no en ese momento solamente, sino hasta el día de hoy. Y por esa falta de franqueza, el pueblo, ¿verdad? El velo sigue, no instalado en su cara, sigue instalado a nivel del entendimiento. Por eso es muy importante, y creo que los panelistas nos hemos llenado de
la franqueza de la responsabilidad de hablar al cuerpo de Cristo con respecto a esta verdad presente, porque no podemos ocultar, ya no podemos, como decía Eric, mantener no este tema, porque no es un tema ni es una doctrina, es una verdad presente, es una realidad que la iglesia debe de vivir y debe de manifestarla, porque sí es necesario que nosotros podamos sacarla a la luz para poder compartir con el cuerpo de Cristo, pero la iglesia tiene que caminar en sinceridad, en fidelidad, de acuerdo a esta palabra, de poderla compartir con nuestra descendencia, con nuestras generaciones. Ya no podemos disimular, ya no podemos ocultar esta verdad que ya en este tiempo, como decía alguien por ahí, tiene que ser sacada sí o sí, porque esto es parte realmente de lo que Dios está haciendo con esta gran reforma. Así que saludarles, decirles que estamos en el mejor tiempo, están las condiciones del Espíritu para que esto pueda realmente multiplicarse en nuestra nación y poder realmente estar constituido y en el mejor diseño, en el diseño original que Dios quiere devolver a la iglesia. Así que saludos, abrazos, gracias esta noche por juntamente ser edificados y les esperamos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves.